Bueno, iglesia, vamos hoy con un tema muy especial. Y yo te digo a ti y espero que tú mismo te lo digas a ti. El que tenga oídos, que oiga. Ese es el nombre del mensaje el día de hoy. ¿Alguno tiene oídos? ¿Sí? Entonces vamos a usarlos para oír, para escuchar la palabra del Señor. Vamos a Mateo 13, comenzando con este tema. Y a través de este mensaje vamos a observar qué cosas tiene nuestro Santo Espíritu hoy para hablarnos, nuestro Padre, a través de ese Espíritu Santo que desciende con poder en este lugar para que recibamos juntos esa palabra que tanto necesitamos. ¿Alguno vino con hambre hoy? ¿Alguno vino con esa sed que necesitamos cada día? Entonces, preparados. Y dice así, desde el 9, Mateo 13, desde el 9. Solo el 9. El que tenga oídos, que oiga. Y empezamos con este versículo porque antes de eso Jesús estaba hablando a la multitud y a sus discípulos por medio de parábolas. Y una parábola la podemos describir como un mensaje que en estos tiempos Jesús daba a la iglesia y que detrás de cada parábola estaban y están los secretos más escondidos del reino de los cielos. Solo el que tiene oídos puede oír, porque tenemos oídos y desafortunadamente, iglesia, nos hacemos los sordos. Y por eso el Señor terminaba una parábola anterior a esa diciendo: el que tenga oídos, ¿qué tiene que hacer? Hable, oír. Muy bien. Y seguimos en el 10 para continuar y empezar esta historia tan maravillosa, porque qué delicia es saber cómo era la vida de Jesús. Y si nosotros pretendemos ser discípulos de Jesús, ahí están las historias de lo que hay que hacer y cómo seguir a nuestro hermano mayor, a nuestro amado Jesús. Y dice así: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. 12. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y nos vamos a detener un poquito aquí cuando el Señor habla de lo que se tiene o no se tiene. Él no se está refiriendo a lo material. El Señor está hablando de que lo que tenemos es esa palabra que guardamos en el corazón, y si la aprendemos a guardar como un secreto escondido, como una revelación a nuestras vidas, entonces ¿el qué va a hacer? Nos dará más, pero según donde caiga esa palabra, porque si esa palabra que cae no cae en esa tierra fértil que Él necesita, que es esa tierra que tú tienes que tener preparada para que Él, cada que implante esa semilla en el corazón, que es la tierra, la representación de la tierra de un hijo de Dios, esa palabra penetre al corazón, sea bien administrada y luego Él pueda dar más. Entonces, cuando el Señor dice que el que tiene se le da más, quiere decir que yo la meto a mi corazón, pero la pongo por obra, la tengo que practicar. Si Él ve que yo no estoy practicando, simplemente dice que se le quitará, hasta se le olvidará. Por eso el cristiano es un cristiano olvidadizo. Muchas veces o casi siempre escuchamos la palabra y decimos: wow, qué palabra me pegó al corazón, me quedó hasta hinchado, de como que me pegó el golpe. Pero en la semana o al otro día se nos va olvidando, y ahí es cuando se cumple la palabra que dice el Señor, que esa palabra o esas riquezas o eso que tenemos se nos va perdiendo o Él mismo la quitará.
Y ahora habiéndotelo explicado, quiero que repitamos ese 12 para que entendamos y que haya ese entendimiento de lo que Dios quiere decir. Dice, al que tiene ¿dónde? Repasemos. Guardado en el corazón. Y si yo lo guardo en el corazón, hablo de lo que hay en el corazón, pienso de lo que hay en el corazón, me permito escuchar de lo que hay en el corazón y lo pongo por obra en todo tiempo. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y muchas veces declaramos y decimos, wow, yo quiero más de la presencia de Dios, quiero aprender más. Pero si ese poquito que nosotros tenemos no lo administramos, guardándolo en el corazón y poniéndolo por obra, Él no nos dará más, ni lo tendremos ¿en qué? En abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Si a ti se te olvida lo que el Señor habla, si somos olvidadizos y se nos olvida, pues el Señor en su paciencia y misericordia intenta volvernos a explicar lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si no damos ese paso y vamos ascendiendo a su presencia con esos pasos de santidad? Entonces, si subimos un peldaño, necesitamos subir el otro. Porque qué tristeza, qué miedo, qué susto retroceder. Entonces, si hoy tú vienes y te reconectas con Dios, o así tú vengas cada día, cada semana y no te has reconectado, proponte en tu corazón reconectarte, porque para Dios no es tarde, Él es misericordioso. Nosotros no entendemos esa misericordia que tiene el Señor. Y si tú estás ahí sentado y viniste por primera vez, o ya llevas muchos sábados, muchos domingos que te sientas en tu casa o vienes a la iglesia a escuchar la palabra y esa palabra no queda en el corazón, haz un pacto con el Señor donde tú le expreses el deseo y el anhelo de vivir en santidad, y esa palabra la puedas guardar para que no se te quite. Y vamos a hacer el experimento en la mente donde tú eres un niño y te regalan el chocolate favorito y lo guardaste y te lo regaló la mamá y te dijo, después del almuerzo te lo puedes comer. Y como no te comiste el almuerzo, vas a buscar el chocolate y la mamá te lo quitó porque no obedeciste. Entonces la mamá dijo, entonces el chocolate tampoco. Así es con el Señor. Si esa palabra no la ponemos por obra, el chocolate nos es quitado y vamos a buscar la chocolatina, el Kinder Sorpresa, la gomita o lo que nos guste, y no lo vamos a encontrar porque no obedecimos con el primer mandato, que fue tomarnos la sopa para poder comernos el chocolate. ¿Estamos conectados? Luego sigue, todos los niños me escucharon. Todos los niños me escucharon. No miren a los niños, estoy hablando a los niños. Todos los niños me escucharon y miran a los niños. Los niños, ¿cuántos niños hay aquí? Pensemos como niños. Por eso les pongo los ejemplos de los chocolates. Así habla Jesús en todo tiempo. 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán. Porque vamos a ver la razón por la cual no se entiende la palabra o no se pone por práctica. Hay varias razones que las vamos a encontrar en el 15. Iglesia, yo quiero que ahí donde tú estás le vas preguntando al Espíritu Santo, o si no quieres no le preguntes, disponte que Él te lo va diciendo. ¿Por qué razón nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y no vemos que avancemos? Y vemos que cada semana seguimos repitiendo las mismas faltas, y eso se llama iniquidad. Y no nos damos cuenta, y nosotros podemos decir, ya salí de iniquidad, yo ya no peco. De vez en cuando se me sale un error, pero debemos ser conscientes de que practicamos la iniquidad, y si practicamos la iniquidad se nos va a quitar, hasta el Señor nos va a quitar lo poquito que tenemos.
y perdemos la memoria y dejamos que se pierda la memoria. ¿Por qué? 15. Y pon atención. ¿Por qué nos pasa esto? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿De cuál pueblo? ¿Está el pueblo de Dios aquí? De todo el pueblo. No crean que es de los que no han conocido a Dios. Son de esos y de nosotros. Y dice, porque el corazón de este pueblo, el pueblo de Dios, porque Dios quiere que todo el pueblo que existe sobre la tierra sea de Él. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Por eso el Señor dice, te quiero cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón sensible a la voz de Dios. Un corazón que tenga oídos, pero ¿qué? Oiga, no solo que tenga unas orejas de lujo para ponerse los piercings o los aritos o lo que sea que te pongas. Él necesita que esos oídos que Él te dio sean para que escuchemos, para que toda insensibilidad se vaya. ¿Y sabe qué produce la insensibilidad? Ahorita lo vemos. Toda basura que nos permitimos que entre. Entonces, estos oídos están tapados y vamos para allá. Dice, se le han embotado los oídos. ¿De qué se embotan los oídos? Repita conmigo, de basura. Y no te vas ahorita al supermercado a comprar los copitos para sacarte la basura. Está hablando de un embotamiento de cosas que nos sirven en este mundo si tú te consideras un hijo del reino. Si tú te consideras un hijo del reino, ¿qué haces recolectando basura que te hace sordo a la voz de Dios? Porque nos hacemos sordos, porque preferimos escuchar otras voces del vecino, del amigo y de cuanta gente no conoce de Dios, y es más, de tu peor enemigo. Levanta la mano conmigo y diga, yo soy mi peor enemigo. Y lo tienes que creer, para eso tienes que tener fe, porque yo soy mi peor enemiga, porque esta carne viciada, la que ha ido al gimnasio por tantos años, la que ha practicado y se ha entrenado en el pecado, es la que permite que se llene de basura y que no sea sensible este oído a la voz de Dios. Dice, se le han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, con los ojos, de lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Tú puedes estar enfermo físicamente y pueden haber muchos aquí que se identifican porque están enfermos físicamente de cualquier enfermedad, pero también está la enfermedad del alma. Hay depresión, hay tristeza, no hay esperanza. Y tú intentas y dices, vamos a ver si esta vez voy a ir a la iglesia otra vez, qué palabra habrá para mí. Pero vuelves y lo intentas. Y si es bueno intentarlo, claro, es que todos estamos en el proceso de intentar. Pero qué bueno que intentes, no cuando te rodaste 5 escalas y vuelves y arrancas. Y volver a arrancar no es malo, pero volver a empezar sin memoria, claro, el golpe que te diste en la cabeza, se te olvidó todo lo que sabías. Tú te puedes caer, limpiar las rodillas, levantarte y darle la mano al Señor, a tu hermano mayor, que te siga llevando. Pero depende de la escala donde caigas, puedes quedar en cuidados intensivos. Y ahí es donde se te quita lo que Él ya te ha dado, que no lo has puesto por práctica. Y dice que si yo entendiera con el corazón, me convertiría y haría que Dios, el Padre, me sane. ¿Cuántos necesitan hoy sanidad? De lo que sea, sanidad.
Todos necesitamos ser sanos. Si usted no levantó la mano, vino al manicomio que no era, porque este es el manicomio donde necesitamos ser sanos, donde la palabra para el mundo es locura, pero para nosotros nos llena de amor, de gozo y de esperanza. 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿A quién le habló Jesús aquí? A los discípulos. Y si tú te estás haciendo discípulo de Él, esto es para ti y para mí. Porque Él dice, dichosos, y vamos en el 15, dichosos los ojos de ustedes. ¿Por qué dichosos? Porque se llenan los ojos de la alegría, de la esperanza, de todo lo espiritual que el mundo no ve ni entiende. Pero le está diciendo a los discípulos de Jesús, con entusiasmo, si tú no te has hecho discípulo de Jesús, pero estás en el camino, levántame la mano, confiésalo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? ¿Lo quieres ser? Ahí se dice amén. Si en la iglesia le han enseñado amén, es cuando algo se dice que así sea, ¿cierto? Dichosos los ojos de ustedes que ven y sus oídos porque oyen. Pero si no nos hacemos sus discípulos, jamás vamos a aprender a escuchar con los oídos que Él nos dio, ni a ver con los ojos que Él nos dio. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelarán ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que vivieron los discípulos que siguieron a Jesús, le decía a Jesús, muchos profetas anhelaron ver todo lo que ustedes están viendo conmigo, todo lo que ustedes comparten conmigo, pero no lo tuvieron. Ahora, usted y yo estamos en las mismas circunstancias. ¿Será que el Espíritu Santo te está diciendo a ti hoy, dichoso tú, que estás viviendo cosas y que has vivido lo que los profetas no vivieron? Pues yo te digo que si no lo sabes, deberías saberlo, porque solo el Espíritu Santo te permite vivir y sentir las cosas que Jesús nos enseñó y las que vivió con sus discípulos, apóstoles, hasta el día de hoy, porque el Espíritu Santo fue dado y regalado y entregado por Él mismo. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tantas cosas en la inmensidad desde hace 2000 años, más lo que pasó de ahí para atrás. Tú y yo en esta generación tenemos más cosas que los que han tenido tiempo atrás. No sé si tú y yo estamos de acuerdo en eso. ¿Sí o no? También se dice amén. Y cuando el Señor habla de que nosotros tenemos grandes cosas que no tuvieron los antepasados, no es para que solo digamos, ay sí la tuvimos, sino para que lo aprovechemos, porque el Señor nos va a pedir cuentas por todas aquellas cosas que nos permitió compartir. Y dice, les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Después de eso, de esta introducción que acabamos de hacer, cuando el Señor explica por qué se habla por parábolas, ahí está explicando que dentro de las parábolas están escondidos los secretos más maravillosos que puedan haber del reino de los cielos para explicarlos aquí en la tierra. ¿Y quién es el que lo explica, iglesia? ¿Quién lo explica? Estaba Jesús explicando, lleno del Espíritu Santo, a cada uno de sus seguidores. Ahí nos saltamos al 24 y ahí empieza la parábola del mensaje del día de hoy. Vamos con la parábola del trigo y la cizaña, y aunque hemos visto muchas veces en la iglesia el contenido de esa parábola, la sabiduría de Dios es tan inmensa, eterna y no se acaba, que cada vez que estudiamos la palabra la vemos con cosas diferentes que Él quiere agregar según el tiempo en el que estemos viviendo o la situación que estemos viviendo. Y dice así en el 24: Jesús les contó otra parábola
y dice así: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mire cómo empiezan casi todas las parábolas. El reino de los cielos es como. Todo lo que vamos a leer aquí, en lo que vamos a leer, analizar todos los secretos escondidos que hay, pero solo hasta que Jesús y su Santo Espíritu lo explica, lo entendemos, solo hasta ahí. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con él también el trigo, o arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenla en mi granero. Todo se trata de algo que pasó en la granja, en la tierra, en ese campo donde se sembró una semilla buena que se llama trigo. Pero llegó alguien y mientras dormían los que estaban habitando en el campo, alguien llegó y sembró una semilla mala que se llama la cizaña o la hierba mala. El trigo del que estamos hablando en esa siembra es una semilla donde se obtiene, si quieren me ponen la imagen por favor, vamos a poner la imagen del trigo y la cizaña, la semilla donde se obtiene la harina y con esta la elaboración del pan. Una de esas dos, la que está caidita, es el trigo, donde se produce, después de que se siembra la semilla y florece, el fruto que da esa semilla se llama trigo. Ese trigo se machaca, se tritura, se muele y de ahí sale la harina y con la harina se hace el pan. Y la que está a este lado se llama la hierba mala o la cizaña, que aparentemente tú ves que es igual, se parece. Es la mala hierba, es hierba seca, contiene un grano tóxico. Estamos hablando científicamente qué contiene y qué es realmente. Contiene un grano tóxico, es maleza del campo, es llamado también y conocido como un falso trigo, como un falso arroz, es veneno y tóxico. Ahora sí, volvamos ahí. Entonces, después de Jesús hablar acerca de contar la parábola, mira lo que sucedió en el versículo 36 en adelante. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron los discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Y yo me quiero parar ahí un tantico. Mira qué hermoso. Se entró de hablarle a la multitud, entró a su casa. ¿Y qué hizo el discípulo, iglesia? No se quedó con la duda: ay, mira cómo fueron y sembraron la semilla y luego llegó estuvo buena la historia, estuvo como chévere la fábula, esos cuentos que cuenta Jesús, tan chévere, lo entretienen a uno un rato. Porque a veces venimos a la iglesia a entretenernos, a saludar al hermanito y nos quedamos con la historia, pero no vamos más allá. Y un discípulo es el que busca a su maestro,
Sí, somos ovejitas y la responsabilidad de nosotros como pastores es ir por ti, cuidarte, ayudarte. Pero cuando tú de verdad tienes oídos y sabes para qué fueron y sabes para qué te dieron los ojos, para ver, y los oídos para escuchar, yo no me quedo con el cuento. Muy lindo el cuento, pero cuando yo tengo esa actitud dentro de mí de discípulo, yo voy y le digo y me le acerco a Jesús. ¿Cuántos de aquí creen que se pueden acercar a Jesús? Él está vivo. ¿Dónde está? Como yo le pregunto a los chiquitos, ¿dónde está Jesús? Está en mi corazón. Y ya lo vamos a ver porque no es un dicho. Ahorita vamos a ver por qué está en el corazón. Y dice que cuando se le acercó, los discípulos se le acercaron, le dijeron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo, el trigo y la cizaña. Y empieza Jesús a explicarlo y dice, el campo es el mundo. Mira que aquí comenzó a dar los secretos del reino. Y quiero que tú también te conectes como se conectaron los discípulos. Y dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. ¿Ah? 38. Ah, bueno. Ah, sí, el 37. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la buena semilla? El Hijo del Hombre. Le respondió Jesús, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, y el que tenga oídos, que oiga. Y vamos ahí a analizar cada cosita de los secretos del reino que el Señor nos está explicando. El Señor nos está diciendo que el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús. ¿Dónde se siembra la semilla, iglesia? Quiero que sigamos conectados. Mi corazón es la tierra que yo preparo para que Jesús venga a sembrar esa semilla. Pero también resulta que este corazón, si no lo he entregado a mi Señor, al Rey, al Padre, también va a ser una buena tierra para ¿quién? Si está sucia la tierra y corrompida, es una tierra también muy buena para ¿quién? Para el enemigo de Dios, y que también debe ser mi enemigo. Entonces, si yo permito en esta tierra, la dispongo para que esa semilla de Jesús sea plantada en mi corazón, yo, aunque esté en el mundo, porque estamos en el mundo, no podemos apartarnos por aquí. Aquí es donde el Señor nos permitió vivir para mostrar cuán grande amor puede ser ese corazón íntegro, entregado al Señor. Y ahí, en este corazón, en esa buena tierra, se planta esa semilla que Él quiere sembrar, y esa semilla se llama Cristo, el Hijo del Rey, nuestro hermano mayor. Y dice el segundo personaje de esta historia, el campo es el mundo. Hay un campo donde en cada espaciecito de ese campo hay
un lugar donde se hace huequito para sembrar la semilla. Y aquí es el huequito que Dios puede abrir para plantar esa semilla. Luego dice, la mala hierba, la buena semilla, vamos en el campo, ya lo dijimos que es el mundo, la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Esos corazones dispuestos para que la semilla de Dios sean plantadas, ya quedan marcaditos como los hijos del reino. Ahora, hay un error fatal en la iglesia en general, porque si ya fue plantada esa semilla que es Cristo, creemos o se ha creído, creemos que aquí ya no se cree eso. Se ha creído que como ya se plantó la semilla, ya somos apartados, ya somos salvos, ya vamos a ser rescatados, porque es que ya fuimos marcados. Tenemos que permanecer, tenemos que andar en santidad cada semana, cada mes o cada año. Cada día, muy bien. Entonces, la buena semilla, ¿cuál es? Los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. El enemigo que siembra la semilla mala es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo. Y mucha gente dice, ay, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cómo irá a ser eso? El fin del mundo es cuando ya al final que crezca la cizaña y el trigo juntos, ese día, hasta el último día, el Señor va a darse cuenta realmente quiénes fueron los justos y quiénes fueron los desobedientes. Y como no sabemos cuándo va a ser el día, por eso todos los días debemos estar preparados para que esa semilla se le dé el agua a esa tierra que necesita ser regada para que crezca cada vez más esa planta y dé el trigo que necesitamos que florezca en esa semilla. Entonces, cuando viene el final, que son los segadores, son los encargados, y en medio de esa parábola el Señor nos explica de que vienen los ángeles mandados por el Señor para que sean arrancados. ¿Quiénes? La mala hierba. Y vamos a ver en Romanos 8, desde el 5, ¿cómo así que la mala hierba y la buena hierba? Porque la idea es que podamos aclarar todas estas cosas que tienen secretos escondidos en su palabra. Romanos 8, 5. Cuando nosotros dejamos plantar esa semilla en el corazón, que es la semilla de Cristo, es porque ya empezamos a vivir como Cristo y a vivir conforme al Espíritu de Dios. Y vamos desde el 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Cuando tú te dejaste, porque dispusiste tu corazón para que Cristo fuera esa semilla que fuera plantada en tu corazón, tú vas a pensar conforme a la naturaleza pecaminosa o conforme al Espíritu de Dios que ha nacido en ti. Yo hice una pregunta. Conforme al Espíritu de Dios. Cuando fijamos la mente en todo lo vano, en todo lo que hay en este mundo, y nos concentramos a darle gusto a la carne viciada, simplemente un día dijimos, Cristo viene a mí, pero no le echamos más agua a esa semilla que Cristo plantó. Y no solamente es plantarla, porque se puede marchitar y se puede cortar, ¿cierto que sí? Y si no le echamos agua, ¿y cuál es la representación del agua? Que es la palabra. Porque si tú tienes la harina sola y no le echas agua, no puedes hacer pan. Y si no le echas aceite, tampoco.
Ese trigo, cuando lo machacas, lo mueles, queda harina pulverizada, pero la harina sola no te hace pan. Tú necesitas estarle echando agua y necesitas echarle aceite y ojalá de oliva para que quede más delicioso. Y lo vas amoldando y le das la forma que quieres, porque el aceite te hace dar la mejor forma a esa harina o a ese pan. Y recuerda lo que dice el Señor, y el ejemplo con el trigo es porque Él es pan de vida. Y los que tenemos o los que anhelamos que esas semillas sigan nuestros corazones, vamos a pensar siempre como espirituales y no con esa mente de la palabra, de la carne viciada, esa naturaleza pecaminosa que nos trae todos esos recuerdos, esos pensamientos. Nos dejamos influenciar fácilmente porque no administramos esa palabra. Tú te vas con una palabra convencido, agradecido con el Señor, pero cuando alguien nos dice algo o nos trata de fanáticos o nos critican o tienes el primer encontrón o malestar con alguna persona o alguna decepción, empiezan los pensamientos de la naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros damos gusto a los pensamientos de Cristo y traemos la palabra constantemente a nuestra mente y pensamos como Él dice, puros de corazón, de sentimientos y de pensamientos, vamos a ser atraídos por Él mismo para actuar como Él actúa. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Y tú cómo sabes cuáles son los deseos del Espíritu? Es que no te desconectes del Espíritu, es que no te distraigas. Sabes, iglesia, cuando nosotros nos distraemos, un solo clic y perdemos. Una sola distracción, una sola volteadita nos hace salirnos del camino y del sendero del que nuestro Padre quiere que no nos salgamos. La distracción, una sola. Y pregúntale ahí al Espíritu Santo, ¿cuáles son tus deseos de la naturaleza pecaminosa que te hacen distraer por instantes? Y cuando uno se distrae un instante, ¿se queda un instante ahí? ¿O ese instante te hace desviar del camino? Nos hace desviar. Por eso tenemos que estar conectados, usando los ojos para ver y usando los oídos para oír, para que no se nos olvide esa palabra que está ahí. 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Si tú un día no tienes paz, es porque le diste permiso a la mentalidad pecaminosa. Y nosotros no podemos darle permiso a nada que el Espíritu Santo no nos dé permiso. Tú y yo somos los únicos que damos permiso de desviarnos. Solo con un pensamiento que no debe estar y que si llegó, lo sometemos. Porque en esta carne estamos. Señor, yo te pido, Jesús, que quites este pensamiento, porque no es de ti, es de mi naturaleza pecaminosa. Y yo quiero que sea tu Santo Espíritu el que dirija mis caminos. Cuando tú pierdes la paz, cuando estás intranquilo, cuando estás aburrido, cuando nada te sale, cuando pierdes el gozo, es porque diste permiso a los sentimientos de la naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa y la mía tienen sentimientos que no producen trigo. Tienen pensamientos que no producen trigo. Es un falso árbol que aparentemente da frutos. Y si tú te fijas en la iglesia en general, aquí y en la general, aquí mismo, pueden haber muchas plantas de trigo y cizaña y no sabemos cuáles son. Nos confundimos entre nosotros mismos porque hablamos palabras espirituales y lo que nos hablaba el pastor hace una semana. Mostramos la santidad de aquí para afuera, pero adentro estamos siendo hipócritas con Dios,
con el único, con el Espíritu de Dios, que es el que se da cuenta de los reales sentimientos, de los verdaderos pensamientos. Entonces aquí en la iglesia y en la iglesia en general hay cizaña, hay mala hierba, que aunque vienen bonitos o venimos bonitos o hablamos bonito y nos expresamos igual con un lenguaje espiritual, en este momento no nos damos cuenta, pero el día, ese gran día que esperamos, ahí es donde nos podremos sorprender, porque nosotros mismos, nuestra misma carne nos engaña y nos hace creer que estamos súper guau, que estamos bien, que estamos cumpliendo la palabra. No, yo ya he sido muy paciente, he estado tan paciente. Entonces, ¿por qué perdiste el gozo si eres paciente? Si tú perdiste el gozo, si ya no tienes fuerzas, si estás triste, si la vida te pasan los días como si te montaras en la escalera eléctrica y subiste y llegaste al segundo piso y no te diste cuenta, pero también te montaste y bajaste y no te diste cuenta cómo bajó, porque la vida se te pasa y no sabes ni qué estás haciendo, porque la naturaleza pecaminosa también es perezosa, no le gusta buscar a Dios, no hay dominio propio, no hay frutos del Espíritu, no hay trigo que florezca, porque es nuestra mente la que está mente pecaminosa la que camina, no la mente de Cristo. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Ay, es que no pude ir a la iglesia. No pude o no te obligaste a ir a encontrarte con el Señor. No pude madrugar a buscar de su presencia, pero canto la canción de mañana te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Y la cantamos toda, pero no lo hacemos. Yo te doy gracias, Señor, pero ¿gracias de qué? Porque si estamos agradecidos, queremos ir por más de lo que Él me está dando y lo obedecemos. Entonces, cuando nosotros permitimos que sea Cristo, el trigo se nota y tenemos material para machacar y hacer pan, y para que todos vengan a comer de esto que yo estoy comiendo. Pero en este momento está creciendo la cizaña y el trigo juntos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cómo está tu corazón? ¿Está el enemigo plantando en ese corazón esa semilla mala, esa semilla venenosa, esa semilla que te daña a ti? Y como leímos ahorita en un versículo, que pecamos y no contentos con eso hacemos pecar a otros. Eso es más grave, porque si yo me quiero apartar y si yo quiero faltarle a Dios, pues yo tomo las decisiones. Yo puedo tomar la decisión que yo quiera, pero ya tenemos el conocimiento de qué pasa cuando le faltamos a Dios y nos apartamos a escuchar nuestra propia voz. El enemigo planta esa semilla y la ha regado en bastantes lugares, y es tan astuto que permite que todas esas semillas se te acerquen a ti para tentarte. Y el Señor te tiene confianza, nos tiene confianza, no importa el que se acerque, Él está firme. Es mi soldado valiente, no se va a dejar. Pero a veces ni necesitamos que venga otro con una semilla mala, otra cizaña a hacernos compañía para irnos a pasear, sino que uno mismo, con la cizaña que se dejó sembrar, uno mismo se acaba de dañar y va, intenta hacer pecar o fallar a otro, para hacer que esa luz de Cristo sea apagada y sea contristada la luz del Espíritu Santo. Siete, la mentalidad pecaminosa. Quítame un momentico el 7, déjame el 6, yo voy a hacer una preguntita aquí. Qué delicia ser amigo de Dios, del Padre eterno. ¿A cuánto le gustaría ser amigo de Dios?
o que Él delante de los testigos diga: ese es mi hijo en el que tengo complacencia, como dijo de Jesús, y también es mi amigo, porque le doy a conocer los secretos del reino. Solo a los amigos se les hace conocer los secretos del reino. Y mira cómo hacemos lo contrario. Queremos ser amigos de Dios, pero nosotros no podemos ser amigos de Dios si no nos esforzamos. Y dice en el 7, ahora sí: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Si tú permitiste que ese corazón fuera expuesto y dispuesto al diablo, al enemigo de Dios, es porque te dejaste implantar esa mente pecaminosa. Y obviamente esa mente pecaminosa viene por herencia de Adán y Eva, ¿cierto? Como maldición generacional. Pero tú permites que el enemigo te siga inyectando o despertando en ti esos placeres. ¿Por qué? Porque si tú no dispones ese corazón para que Cristo haga morir las obras de la carne, tus ojos ciegos y tus oídos sordos están expuestos a dejarse contaminar de todas las cosas que hay en el mundo, y te vas llenando de una mente pecaminosa. Sí, así nacimos, pero cada vez el hombre va despertando más interés por esa naturaleza pecaminosa con la que venimos, más interés por las cosas mundanas. Y así como se ensancha el corazón para lo bueno, obviamente se ensancha el corazón para darle permiso a las cosas pecaminosas. Y cada vez van a caber más. Un estómago, entre más le echas comida, más grande se vuelve y más hambre te va a dar y más insaciable vas a estar. En el mundo espiritual también, si tú ensanchas tu corazón para lo bueno, vas a tener cada vez más hambre y más sed de Dios. Pero si ensanchas esa mente pecaminosa, cada vez te van a caber más cosas y cada vez te alejas más de ser amigo de Dios, y te vas convirtiendo, o nos vamos convirtiendo, nos podemos convertir en enemigos de Dios si no estamos conectados totalmente como Él quiere. 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por más que lo intenten, no pueden. Ay, es que yo quiero nada. Pero ¿cómo lo vas a lograr en tus fuerzas? Si lograrlo en tus fuerzas es luchar contra la naturaleza pecaminosa, y tú no puedes si eres amigo de la naturaleza pecaminosa. Si está la mente de Cristo, ahí es donde fluye, porque agradas a Dios con una sola frase, un solo versículo que tú agrades a Dios. Estás abriendo tu corazón para que te dé otro versículo para agradar a Dios. Ya van 2. Que te dé otro versículo para agradar a Dios, ya van 3. Y cada vez Él te va llevando de gloria en gloria. ¿Qué es de gloria en gloria? Que cada que inyectas más palabra de Él en tu corazón, la presencia de Él es su gloria. Cada vez la gloria de Él va a estar con nosotros cada día, porque entre más palabra de poder hay en nosotros, más presencia de Él y la gloria de Él está en nosotros. 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. No vivimos ya en esa naturaleza pecaminosa si ya el Espíritu Santo vive. Usted no puede decir el Espíritu Santo está en mí. No, tiene que vivir. ¿Y un vivo qué hace? Camina, hace, se mueve, escucha, ve. Solo muertos no podemos alabarlo. Solo un muerto no escucha. Solo un muerto no ve lo que Él quiere que veamos, las cosas espirituales. Entonces, si dice vive en mí, es porque tengo los oídos vivos, los ojos vivos, el cuerpo vivo
para producir esos frutos que Él necesita, porque solo los frutos nos hacen ser agradables a Él, porque las obras de la carne no son aceptables delante del Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si alguno de nosotros no prestó el corazón para que crezca esa planta de trigo en mí, conforme a la estatura de Cristo, que vaya creciendo. 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, porque se va a hacer tu justicia o la del Padre. Todo lo que a ti te parezca justo, repita conmigo, es injusto, porque lo verdaderamente justo está en su palabra. Nosotros no conocemos la justicia, porque lo que a nosotros nos parece justo, es que esta me dijo, este me contestó, este no me saludó, es que este otra vez. Esa no es la justicia, que te quejes de lo que te hacen. La justicia de Dios con lo que te hacen es paciencia, amor, misericordia, bondad, dominio propio. Repita conmigo, esa es la justicia. Mi justicia es basura. ¿Estamos de acuerdo? Porque si seguimos lamentándonos de lo que nos dijeron, no me dijeron, me miraron, mira esta en la que sigue, mira esta que vino a la iglesia, hoy no vino, y mira la ropa que trajo, o en la casa, o lo que sea. Esa no es mi justicia. Juzgar, hablar, la justicia de Dios es la que la naturaleza pecaminosa no es capaz de hacer. Nos cuesta ser pacientes. Levanten la mano, ¿cuántos impacientes vinieron hoy? Todos dijeron, ay, ay, ay. Y tal vez tú dirás, ay, no, pero es que yo no soy, yo soy paciente, a mí me pueden decir, no. Cuando nosotros somos soberbios, orgullosos, que no nos dejamos llamar la atención, que no nos dejamos disciplinar del Señor, somos impacientes. Porque como nos tiene que salir como a nosotros nos gusta, porque somos tan manipuladores que si no sale como a mí me sale, eso se llama impaciencia y no sabemos. Hay que estudiar más la definición de impaciencia, porque la impaciencia es igual a incredulidad. Entonces, si yo hubiera preguntado, entonces, ¿cuántos tienen fe? Y levantan la mano, perdió, porque también me la levantó cuando dije si era impaciente. Entonces, ¿eres impaciente o tienes fe? ¿Cuál de las dos? Si eres impaciente, si no puedes esperar a que el Señor te hable, si no puedes esperar en Él, si no puedes seguir consagrado a Él mientras Él habla, sino que tú ya hablaste y tomaste tus decisiones. Y una decisión no se toma solo porque das un paso, es porque lo pensaste, es porque lo sentiste. Muy bien, vamos en el 12, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. En la otra versión de Reina Valera dice el Señor que tenemos una deuda, y esa deuda no es justamente a la naturaleza pecaminosa, porque tú y yo no le debemos nada a la naturaleza pecaminosa. Y si no le debemos nada, porque todos los días le abonamos a la deuda. ¿Me hice entender? Todos los días le abonamos cosas a la naturaleza pecaminosa, como si estuviéramos pagando un crédito de 130 cuotas anuales. Pues cada 15 días, si no hizo la cuenta. Nosotros no le debemos nada, y dice el Señor en esta versión que tenemos, por tanto, tenemos una obligación, una deuda, pero no es
la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Y cuando uno vive conforme a la naturaleza pecaminosa, está buscando la vanidad para verse más lindo, toda la medicina existente y especialistas para mantener aliviado. Estoy poniendo ejemplos sin estar negando la ciencia, porque la ciencia también proviene de Dios. Estoy hablando de cuando tu corazón está puesto constantemente en la moda, qué ropa te pones, cómo está tu cara, si ya te arrugaste, si no te arrugaste, si te engordaste, si no te engordaste. Estamos todo el tiempo preocupados por lo que el mundo, la vanidad pide. Y esa es la semilla que implantó el enemigo de Dios. Pero si Cristo está en mí, yo debo hacer que Él crezca en mí para que la estatura de Cristo se note frente a los demás. Y dice que si nosotros vivimos conforme a ella, morimos. ¿Y por qué te puse el ejemplo de la vanidad? Porque cuando nosotros buscamos todas las herramientas para vivir, para que no se noten las arrugas, que si me enfermé, que si no, y buscar para estar vivo o aliviado o joven, o flaco o gordo, no sé, estamos viviendo para vivir. Estamos luchando por la vida. Y nosotros como hijos de Dios no debemos luchar por la vida, sino que por hacer morir las obras de la carne, por morir a ese yo que quiere hacer todo lo que la naturaleza pecaminosa nos ha pedido. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los hábitos del cuerpo, vivirán. Ya te los mencioné. La vanidad, lo que el Espíritu Santo te ponga a ti, que sea vanidad. Porque cuando luchamos por la vida y las cosas de la vida y las personas de la vida, simplemente estamos intentando vivir para el mundo, no para Dios. Pero si hacemos lo contrario y damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, ahí vamos a morir o a vivir. Vivirán. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. ¿Todos los que son qué? ¿Y por dónde nos guía Él? Levanta las manitos. Por los ojos, por los oídos, por la boca, porque lo que metemos aquí sale por aquí. ¿Sí lo fueron repitiendo? Por los ojos, por los oídos, por la boca, somos guiados por Él. Y todo lo que entra al corazón se refleja en los pensamientos y sale por... ¿Se lo aprendieron? Si no, de pronto queda grabado. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si tú no te dejas guiar cada semana, cada mes, cada año por el Espíritu, no eres hijos de Dios. ¿Hubo error ahí? Sonó el pito. Sonó un pito. ¿Hubo error? ¿Qué error dije? Guiados por el Espíritu cada segundo del día. Todos los dormidos digan amén. Alguno dijo por ahí, yo creo. Bueno, y ustedes, 15, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. 16. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mira, iglesia, tenemos ese espíritu que nos regaló el Señor, ese espíritu que nos adopta. Y yo sé que aquí más de uno ha adoptado animalitos, o de pronto ha tenido personas en la casa como hijos adoptivos, o usted lo han recibido en una casa como un hijo adoptivo. Y si tú te dispones a adoptar un animalito o una personita, ¿cuál es la característica común
del común de ese animalito o de esa persona que no tiene amor, que ha sido rechazado, que no tiene casa, que no tiene alimento, no tiene quien lo cuide, no tiene quien lo ame. ¿Cómo te parece que tú y yo estábamos en el mundo abandonados? Como ese animalito que adoptaste o que cuidas, como esa niña o ese niño que has adoptado en la casa, que papá, mamá lo rechazó, o tú has sido uno de esos rechazados, cualquiera de las anteriores. Y ese Padre amoroso dice: no te quiero ver más abandonado, estoy haciendo los papeles y la diligencia para adoptarte, quiero enviarte ese espíritu de adopción, ven a mí. Y ahí es donde hicieron la canción: vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama. Y esa canción fue hecha por ti y por mí, porque estábamos abandonados, porque el mundo no nos dio nada, porque nos rechazaron, porque tal vez se nos salen frases como: yo también estoy acostumbrado a que todo, pues otro que ni me saludó, en esas vivo, todo el mundo me rechaza, soy invisible, nadie me presta atención. Y de verdad, no es que te estés haciendo la víctima, vivimos un mundo donde nos rechazaron, pero los que nos rechazaron fue porque también fueron rechazados, porque tampoco tuvieron amor. Y llega ese papá y dice: te quiero adoptar, y tú le dices: Abba, Padre. El Señor quiere que tú seas uno de esos adoptados. Y terminamos hoy estoy perdida en el tiempo, y vamos terminando con 1 Corintios 2, del 12 al 14. ¿Ya están aburridos? ¿Terminamos ya? 1 Corintios 2, del 12 al 14. Con la palabra del Señor nadie se aburre, ¿cierto que no? Dice así: recibimos el espíritu de adopción, y acabamos de leer que no es ese espíritu miedoso que no nos deja atrevernos a avanzar. Dice en el 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido esa semilla que plantó el diablo, ¿o sí? Creamos que no, porque sorpresas nos vamos a llevar cuando veamos que creíamos que éramos trigo, pero somos cizaña. Y el Señor dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, no del mundo, del príncipe de este mundo, del enemigo de Dios, no, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha dado. ¿Y sabe qué es por gracia? Nosotros no merecíamos que se nos fuera entregado ese regalo en el corazón, el mayor regalo de un Cordero Santo que cargó con todos los pecados. Y cuando yo estaba recibiendo este mensaje, yo pensaba preguntarte esto, y te lo voy a preguntar: ¿cuántos sienten tristeza porque sienten el peso del pecado encima? Cuando tienes rabia con alguien, cuando te causa amargura, impaciencia a alguien, cuando no te sale algo, porque detrás de todo hay pecado. ¿Cuántos sienten que tienen carga, dolor, que sientes algo? Ay, y pon cuidado, ¿pesa mucho o poquito? ¿Tú te imaginas el Cordero Santo que no cargó solo con lo de él? No, con lo de él nunca. Que no cargó solo con lo de uno, sino con lo de toda la humanidad. ¿Qué sintió ese Cordero Santo que tuvo que sufrir en su cuerpo, llevar la carga de todo el pecado de la humanidad? Se necesita mucho amor, se necesita todo el amor, se necesita el infinito amor.
y a veces nos cuesta llevar las cargas de los demás, porque qué fácil es criticar y juzgar, y no sufrimos por el otro como Cristo lo hizo, sino que juzgamos y juzgamos, y todo el tiempo nos cabe en la mente y en el corazón criticar, cuando nosotros también pecamos de otras maneras y juzgamos al otro y somos iguales de débiles, porque necesitamos al mismo Cristo y la misma porción. 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. Solo las parábolas en términos son palabras verdaderas espirituales, pero solo las puede explicar Jesús con su Santo Espíritu y el Padre para que lo podamos entender. Si tú lees la palabra religiosamente y no está el Espíritu Santo enseñándote los secretos para meterlos al corazón, no estás haciendo nada, porque solo el Espíritu vivifica. Y dice la palabra que la letra mata, el conocimiento envanece. Cuando creemos saber tanto, eso nos envanece. 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, cuando nosotros no entendemos la palabra es porque no nos disponemos a que sea el Maestro, el Espíritu Santo que nos enseñe. Y ahora sí, terminamos con Apocalipsis 22, 13. Terminamos con esta. Y dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros. Ahora usted no diga: ¿y para qué me dijo que los adoptara? Y mira lo que me dijo. No, son esos perros. En la Biblia, los perros, la representación de los perros son los incrédulos. Y dice el Señor: dichosos los que lavan la ropa. Es lo contrario a lo que un incrédulo hace, porque aquí habla de los perros, pero afuera se quedarán los incrédulos. Si tú no lavas las ropas cada día, quiere decir que te estás comportando como un incrédulo, porque el significado de lavar la ropa es creer en su palabra y que esa palabra lavará esos vestidos sucios que cargo. Tengo que descontaminar esta ropa que está curtida y manchada de lo que hay afuera en el mundo, porque me he dejado llenar los oídos y los ojos de basura. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y ahí pueden haber dos cosas en las que nos podemos confundir, porque tú puedes decir: bueno, yo no soy asesino, yo nunca he matado a nadie. Pero recuerda que el Señor dijo, Jesús dijo que tú y yo matamos con los pensamientos. Somos asesinos cuando pensamos algo mal de alguien. Ahí ya eres homicida. Ahí ya estás siendo asesino y no te das cuenta. Cuando rechazas a alguien, cuando juzgas a alguien, cuando piensas mal de alguien. Y cuando somos idólatras, ya hablamos de pensar y asesinar a alguien. Cuando somos idólatras, tú dices: no, pero yo ya no hago eso, yo no le prendo velitas a nadie. Pero cuando tienes personas, cosas, entretenimiento, estás siendo un idólatra si eso está ocupando el lugar antes que Dios. Entonces aplica. Y todos los que aman y practican la mentira. Y tú puedes decir: yo no volví a decir mentiras.
Si tú haces todo lo que va incluido en la cizaña, porque dice que es veneno la cizaña, es tóxica. Si tú haces todo lo que el enemigo plantó, que se llama cizaña, tú estás amando y practicando la mentira. Y te dejo con esta imagen del Apocalipsis, donde dice que vamos por el árbol de la vida, que fue el video que presentamos al principio, la imagen del arbolito, que lo vamos a compartir para los que nos ven desde casa. Y con esa imagen terminamos este mensaje. Esa imagen de procurar desde ya comer del árbol de la vida. En el tiempo de Adán y Eva, al principio, en el tiempo de Adán y Eva, el Señor dijo: pueden comer de todos los árboles menos del bien y del mal, solo no podían de uno, pero de todos los demás sí. Ahora, en este tiempo, solo el Señor quiere que comamos de uno, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es el mismo Jesús, es el pan de vida, es ese trigo que necesitamos comer cada día. Mira que es al contrario. El Señor dice: hoy tú puedes comer solo ¿de cuál? Solo del árbol de la vida. El del bien y del mal ya lo saboreaste bastante. Lo hemos saboreado mucho, ¿verdad? Conocemos el bien y el mal, ¿sí o no? Ahorita lo leemos, ahí te lo voy a dejar. El del bien y del mal ya lo probamos, ya hemos saboreado bastante. Y el Señor dice: ya no saborees más de eso, ya lo conociste. ¿Qué te dejó comer eso? ¿Qué te dejó? ¿Cuántos dicen nada? Nada. Ahora el Señor dice: desde ya del árbol de la vida, dichosos los que lavan la ropa. ¿Y qué es lavar la ropa? Comer del árbol de la vida. Desde ya. Es ese pan, ese trigo que es Jesús, saborearlo, comerlo, para yo poder tener derecho a ese árbol y encontrarme con el amado y vivir con él. Hay una esperanza. ¿Y sabe por qué se llama la esperanza de encontrarnos con él? Porque cuando se llama esperanza es porque tú no tienes ni idea cómo será, es sorpresa. Entonces vivimos por la esperanza, por fe sabemos. Este es el mejor árbol que podemos armar en esta época, iglesia. Por eso te dejo esta imagen, porque es el árbol de la vida donde se hallan los frutos del Espíritu que tú y yo debemos saborear cada día. En esta época y en todos los meses del año te invito a que ese árbol permanezca en tu casa y que tú recuerdes que vas a comer de ahí para que puedas disfrutar por la vida eterna, y que esa esperanza, eso que todos juntos estamos esperando, el día que venga a recoger el Señor el trigo y la cizaña, no seamos nosotros la cizaña que va a ser arrancada primero y arrebatada para quemar en el fuego, sino que seamos ese trigo, esa planta que está dando frutos hasta el día que Él venga, para que quedemos escogidos para el reino. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados, porque a muchos se les dio la palabra, los llamaron a dar la palabra, pero los que van a ser escogidos porque están dando fruto, ojalá estemos en ese grupo, porque dice la palabra que serán muy pocos, porque muy pocos en esta tierra se deciden a seguir al Señor de la forma correcta. ¿Qué tal si te pones de pie y vamos a darle gracias al Señor? Ahí donde tú estás, habla con tu Señor, y que sea tu santo, el Santo Espíritu de Dios que te ministre ahora.
y que visualices si en este momento tú has permitido que sea plantada esa semilla de mentira, esa semilla tóxica, esa semilla de maldad, esa semilla de mentira que está en contra de la verdad. Y le dices al Señor que tú quieres disponer esa tierra para que sea la semilla de Cristo, que sea puesta en ese corazón, en esa tierra, para que una vez puesta tengamos pensamientos conforme a la mente de Cristo, pensamientos puros, santos, pensamientos que sean deleitosos delante del amado, delante de nuestro Hacedor. Iglesia, habla ahí con tu Señor y reconócele que has tomado tus propias decisiones. Señor, hoy te pedimos perdón porque no hemos sido oidores y hacedores a la vez, porque hemos tenido oídos y no hemos escuchado, porque hemos tenido ojos y no hemos querido ver con esos ojos, porque hemos tenido parábolas y secretos del reino donde no vamos a ti para que nos expliques cada palabra que debe hacerse vida en nuestros corazones. Padre, te rogamos que sea el poder de tu palabra, de tu Santo Espíritu, que nos ayude a morir y a luchar por hacer morir las obras de la carne y dejar de una vez y para siempre esa lucha de vivir o de cuidar nuestro cuerpo o de cuidar lo que al fin un día desaparecerá, lo que no perdura para siempre. Enséñanos, Espíritu Santo, a que sea ese corazón nuevo que tú haces en nosotros, el que crezca, ese espíritu que se renueva, ese espíritu que se conecta con el Santo Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos confirme y el que confirme al espíritu nuestro de que somos hijos tuyos. Gracias, Santo, por esta palabra, esa palabra de vida, esa palabra que nos da vida y que nos hace animar y cobrar fuerzas nuevas para hacer día a día morir las obras de la carne. Padre, como dice tu palabra, Señor, que tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Nos presentamos delante de ti con esas promesas y te rogamos que nos invadas de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu conocimiento, y que conforme guardemos cada palabra en nuestro corazón y la pongamos por obra, tú cada día nos des más y nos hagas más sabios delante de tu reino y delante de tu presencia. Gracias, Padre, quedamos en ti y te rogamos que nos permitas comer de ese árbol de la vida, de esos frutos que nos hacen tanta falta para marchar en ese camino que tú no quieres que nos desviemos, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas, por tus regalos infinitos y porque día a día nos llenas de tu poder, de tu misericordia, de tu perdón y de tu amor. Quedamos en ti, Señor, y te rogamos que tu presencia, tu gloria permanezca en nosotros para siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.